Una catástrofe humanitaria de dimensiones inabarcables. Después del terremoto, Haití fue portada de todos los telediarios, pero las cámaras se han ido y los haitianos despiertan lentamente de la pesadilla. La gente aquí en Puerto Príncipe... Sueños de Haití nos acerca a los rostros de la tragedia, les da voz y nos muestra su día a día en el duro proceso de la normalización de la vida después del desastre. Una producción valenciana grabada en las zonas más devastadas del país dominicano. Hoy en Redacción de Noche hablamos de Sueños de Haití con su director Miguel Ángel Tobías. Don Miguel Ángel Tobías, buenas noches. Buenas noches. Bienvenido. Gracias. ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve a ir allí? ¿Cómo se acuerda usted de que hubo un terremoto, de que hay gente sufriendo, etcétera, etcétera? Pero ¿cómo se atreven ustedes? Pues sí, la verdad ¿Pero es que... qué importa? La verdad es que fue un atrevimiento y bueno, también mucho de inconsciencia porque la situación no está ahora y lo estaba mucho menos para irse para allá. Ni siquiera para vivir, mucho menos para trabajar. Pero yo evidentemente estaba conmocionado igual que todas las personas que hemos seguido la tragedia los primeros días. Pero es verdad que había una sensación aquí, decías, bueno, ¿y qué se puede hacer? Pues más que donar dinero a cada uno, pues a la ONG que consideraba, ¿no? Pues que había muchas cuentas de ayuda. Pues no sabías muy bien qué hacer, pero una vez estaba viendo un informativo con mi madre al lado y vi aquella noticia que por lo dramático de la noticia seguro que todo el mundo recuerda, que es aquella niña que estaba semienterrada viva, que había estado varios días semienterrada con sus familiares muertos debajo de sus piernas. Llegó un equipo de rescate y la intentaban rescatar y parece ser que aparecieron unos soldados, dijeron que había disparos, que se tenían que marchar de allí y dejaron a esa niña semienterrada, ¿no? Luego han querido decir que se volvió a por ella y que salvaron a la niña, es mentira, la niña murió. Y yo estaba viendo aquella noticia con mi madre en casa y pensé, me imaginaba la cara de aquella niña, la sensación de ver al cabo de varios días que había un equipo de rescate que llegaba por ella. Me imagino que miraría para arriba y diría, Dios mío, estoy salvada. Y la sensación de 2 horas después ver como los mismos que la están rescatando la dejan un poco de comida, un poco de agua y se marchan. En ese momento decidí que me iba a Haití. Somos unos hipócritas, y me refiero a todos en general. No es bueno generalizar, evidentemente, pero evidentemente todos nos centramos en la tragedia, la comunidad internacional, la Marina estadounidense, los enviados especiales de más televisiones que nunca he visto, incluso desde este país, programas del corazón, creo que recordar que incluso se fueron hasta allá. Y luego... nos olvidamos completamente. ¿Somos unos hipócritas o es normal que pase eso? Hombre, a mí no me parece normal. Desde luego, si me lo pareciese... ¿Entonces qué falla? Pues no me habría ido para allá. Yo creo que... bueno, que forma también parte de la condición humana. Es verdad que vivimos... bueno, ahora la crisis que estamos viviendo, ¿no? en todo Occidente, pues quizá lo que hay es una crisis de valores y que esta crisis lo que nos demuestra es que así es. Y que tenemos probablemente nuestra mirada orientada a cosas que no son las que deberían, ¿no? Entonces esto nos toca tan lejos que cuando los medios de comunicación se van, nos olvidamos. Ya, pero somos tan hipócritas como cuando antes de producirse la tragedia del terremoto, lo digo porque ahora los niveles de pobreza en Haití están como en 2001, es decir, que tampoco han pasado muchos años. Los niveles de pobreza extrema están al 50%, los de pobreza sostenible que más o menos sobreviven al 71%. Es decir, que aquel país estaba, evidentemente, ahora está peor, pero que estaba muy mal. Yo suelo decir que probablemente los habitantes de esta tierra, de este planeta, si no lo acabamos de destruir definitivamente, dentro de, no sé, 500 años o quizá 1000, no se creerán, no podrán creerse que hubo 3/4 partes de la humanidad viviendo en este tiempo que permitían que otro cuarto, otro tercio se muriese de hambre. Es inconcebible. Es decir, la realidad es que algo falla. Una zona donde el reto, como la gente podrá ver en ese documental Sueños de Haití, el reto es estar vivo. La ley de la selva, la ley del más fuerte,
donde no hay gobernantes y donde no hay protección de ningún tipo, para nadie. De ningún tipo. De hecho, bueno, has dicho una frase que a mí me toca mucho, porque uno de los protagonistas del documental, cuando yo le dije, un tipo que es arquitecto, que se doctoró en Madrid, en España, o sea, que es un hombre que ha viajado con 35 años, que ha estado por varias partes del mundo estudiando, le dije, ¿tú cuál crees que es el mayor problema que hay ahora mismo en Haití? Y entonces, muy serio, se ve en el documental, me dice, el mayor problema en Haití ahora mismo es estar vivo. Como diciendo, es mejor para la gente que se ha muerto que lo que se está viviendo allí y lo que les toca vivir a las personas que se han quedado vivas en condiciones infrahumanas. Para resumirlo en muy pocos segundos, para intentar explicar qué se vive allí, cómo se está viviendo allí, para todos los espectadores sería como decir que nos imaginásemos todos ahora que estamos fuera de casa, que dentro de un minuto entramos o intentamos entrar por la puerta de casa y la mitad de nuestra familia se ha muerto. La otra mitad que queda viva está con heridas, y con heridas muchas veces de amputaciones graves. Que no hay agua, que no hay alimentos, que no hay medicina, que no hay médicos, que te has quedado sin casa, y ahora coges a esas personas vivas de tu familia, las separas 5 metros de donde teníais antes la casa, y a partir de ese momento vivís ahí. Ahí coméis, si os traen comida, ahí dormís, ahí hacéis vuestras necesidades, y le añadimos a esto 40 grados de temperatura, tifus, cólera, malaria y además la época de las lluvias. Esto es lo que se está viviendo en Haití. La lucha por sobrevivir lleva a la gente a la desesperación, lleva a la gente a delinquir, a coger alimentos, a enfrentarse con otras personas, pero hay otras que utilizan la dignidad como arma. Esas personas que utilizan la dignidad, la fe y la esperanza como arma, ¿sobrevivirán o vencerán a las personas que ante la desesperación cometen actos delictivos y convierten aquello en una guerra personal por conseguir las cosas y por robar? Yo te puedo decir que hay un Miguel Ángel antes de haber ido a Haití y de conocer ese pueblo, que yo no lo conocía, y el Miguel Ángel que ha vuelto. Personas que no tienen nada, que lo han perdido todo, que han perdido sus familias, su trabajo, sus casas. Les mantiene una cosa que fue para nosotros, para el equipo con el que fui, impresionante, una dignidad dentro de la miseria y de la tragedia inconmensurable, y la fe. Es decir, la fe que les mantiene vivos y que piensan y sienten que son capaces de salir adelante. Y que están luchando para ello y que están dispuestos a luchar para ello. O sea, va a vencer, sin ninguna duda, va a vencer su fe, su dignidad y su fuerza. Hoy conocíamos que la Comisión Interina para la Reconstrucción de Haití, organismo dependiente de la ONU, decía que a partir del jueves iba a iniciarse la reconstrucción. No sabemos de qué parte, evidentemente, ni sabemos cómo se va a gestionar el dinero. ¿Usted se lo cree? ¿O usted se cree que se va a llevar a cabo esa ejecución como en nuestras cabezas debería hacerse? ¿Pensamos que debería hacerse? A ver, yo no dudo, porque también lo he visto, es evidente que todos los países prácticamente del mundo se han volcado en ayudar a Haití, que la ONU ha intentado comandar todo eso. Pero no es menos cierto, y se ve y queda reflejado en el documental, que el desastre organizativo y el desastre de la ayuda era espectacular. Es decir, a pesar de que llegaba mucha ayuda, hemos estado en sitios donde 20 días después del terremoto no había llegado, pero a 15 minutos de Puerto Príncipe, no a 6 horas. No había llegado ni agua, ni comida, ni medicinas, ni médicos, ni prensa, ni militares, ni nada de nada, ¿no? Entonces, no sé si esto te... Sí, no, acaba de decir usted una cosa. Primero, antes, hace 5 minutos, usted me decía, todos nos solidarizamos en los primeros días. Y acaba de decir usted una cosa, en algunos sitios no había prensa. Y es un factor muy determinante cuando nos referimos a los medios de comunicación. Es el factor. Es el factor determinante. Es decir, de hecho, yo creo que yo miro para adentro y digo, Miguel Ángel, esto con el esfuerzo tan gigante que ha costado, dices, tiene que servir para, ¿no? Entonces, sí nos fuimos con la conciencia muy clara de que cuando llegásemos ya no iba a haber medios de comunicación. Entonces dijimos, nosotros tenemos que hacer el esfuerzo para que el documental sirva, para que la gente, el mundo en general, no se olvide de Haití, de cómo está esa situación. Los medios de comunicación no voy a descubrir yo ahora que somos, o que son, perdón, los que trabajamos en ello, podemos hacer un poquito, ¿no? La herramienta más potente, en negativo o en positivo. Y se puede hacer con ello lo que se quiera. Entonces yo lo que apelo a los medios de comunicación, igual que apelo a mí mismo, es a que seamos conscientes de que antes de los intereses económicos, de que por encima de los beneficios, de que por encima de los ansias o los deseos de poder, seamos seres humanos. Porque aquella